Ahí está. Ahí está. ¿Te Ahí ves? sí. Hola a todos los amigos de Puente Alto, a todos los que escuchan la radio y que escuchan al programa de Juan Carlos. Muy contenta de estar acá y poder compartir conocimiento que es importante en el tema de pensiones. Como bien decía Juan Carlos, mi nombre es Jocelyn Navarro, soy asesor previsional y la idea es compartir con ustedes temas que sean importantes o relevantes y que nos puedan servir a todos. ¿Qué nos trae el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de la pensión de vejez-edad. A mí me gusta llamarla cumplimiento de edad legal, pero la ley, la normativa vigente habla de vejez-edad y de eso vamos a hablar. Así que si quieren, comenzamos enseguida para que puedan hacer preguntas. Te falta el Redmi, se cayó el Redmi. Sí. Ya, dale más. Bueno, las mujeres en Chile nos podemos pensionar a los 60 años de edad, los hombres a los 65 años. ¿Y qué necesito para pensionarme? ¿Cierto? Todos nos dicen tenemos que ir a la AFP. A la AFP puede ir el afiliado, se le llama afiliado a toda persona que tenga cuenta en una AFP, una cuenta obligatoria en una AFP, pasa a llamarse afiliado porque es afiliado al sistema. Se tiene esta cuenta en la AFP, tú puedes ir personalmente, puedes mandatar a un tercero con un mandato notarial o puedes hacer el inicio de tu trámite de pensión de vejez a través de un asesor previsional. ¿Cómo se calculan las pensiones en Chile? Y aquí, tenemos la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, que es la cuenta que todos conocemos como la cuenta obligatoria de pensión. En esa cuenta va a venir también el bono de reconocimiento, que son todas aquellas platas que tuvimos en el antiguo sistema previsional, que se mandan a liquidar y llegan a la cuenta obligatoria de pensión. Y también se pueden incorporar todas aquellas cuentas que quisiéramos incorporar. Por ejemplo, si tengo el seguro de cesantía y quisiera incorporarlo, también lo puedo hacer. Si tengo la cuenta de cotización voluntaria en la AFP o en otra institución, también puedo adjuntar eso para aumentar mi monto de pensión. Y a este saldo que yo tengo en la cuenta obligatoria de pensión, lo van a dividir por un factor que se llama CNU, que básicamente el CNU lo que es cuántas pensiones tengo que costear con este saldo de dinero, más la tasa técnica que ya vamos a hablar de ella. Pero en general lo que van a hacer es dividir este saldo que yo logré acumular en mi fondo de pensiones, lo van a dividir por todo lo que yo tengo que cubrir con esas pensiones. ¿A qué me refiero? Si soy hombre, van a considerar mis 65 años de edad y desde ahí van a considerar cuánta expectativa de vida tengo para adelante. ¿Cuántos años te quedan de vida? Exacto, para saber cuánto tengo que financiar para adelante. Si soy mujer, van a considerar 60 años de edad y cuánto tengo que cubrir para los siguientes años. María Soto Parra. Hola, estoy en este proceso, presenté mis documentos de la Corporación Municipal de Puente Alto. Ya. Exactamente. Y ahí vamos a hablar de los empleados públicos y de los empleados privados. ¿Ya? Pero básicamente, y continuando con el tema de cómo se calcula mi pensión, se va a calcular básicamente con esto. Se volvió a caer el retorno. Problemas técnicos, amigos de Puente Alto. Ahí sí, súper bien. Y se ve súper mal. Ahí te ves bien. Ya. ¿Cómo te ves? Me veo. Yo encuentro que me ven. No sé si los amigos me ven allá. Sí, te veo. Ya, dale nomás. Ya. Aquí me dice María Soto, debiera ser para siempre. Es para siempre en el caso que logre comprar una renta vitalicia. Entonces, más adelante vamos a hablar de ello. Pero básicamente lo que van a hacer para calcular mi pensión es la expectativa que tengo para adelante, cuántas pensiones tengo que financiar por mi expectativa de vida. Y aquí hay un punto importante porque también van a considerar a mi grupo familiar. Van a considerar si tengo cónyuge legal, si tengo conviviente de unión civil, si tengo hijos menores de 24 años, si tengo hijos inválidos,
pero también van a considerar a aquellas parejas con las cuales yo tuve hijos, Ya. porque son beneficiarios potenciales de pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento. Entonces, si yo tengo hijos con parejas y yo presento, y este hijo, cuando yo inicio mi trámite de pensión, tiene menos de 24 años, tengo que presentar el certificado civil de este hijo, y ahí va a aparecer el padre o la madre de este niño, y me van a preguntar por ese padre o esa madre, que técnicamente se llama padre o madre de hijo de filiación no matrimonial. Es decir, las parejas también podrían influenciar en cuánto me van a pagar de pensión si es que tengo hijos comunes con ellos, para que tengan ojo ahí. Y también van a meter en esta juguera de cálculo la tasa técnica del retiro programado, que es una tasa que se calcula cada 3 meses, la emite la Comisión del Mercado Financiero junto a la Superintendencia de Pensiones. Así es que todo eso va a influenciar en cuánta pensión yo voy a tener para el futuro. Ya. Como decía, tenemos dos tipos de trabajadores. Un trabajador que trabaja en el sector público y un trabajador que trabaja en el sector privado. El que trabaja en el sector público tiene que cesar funciones. Tiene que dejar de trabajar y dejar de hacer estas funciones para poder pensionarse. A diferencia de la persona que trabaja en el sector privado, porque puede pensionarse y también puede seguir trabajando. Entonces, ahí es bastante la diferencia, porque el funcionario municipal o el funcionario estatal no puede seguir ejerciendo su función una vez que sea pensionado. No, por ley. Por ley, y tiene que cesar y tiene que presentar un documento que dice cese de funciones. Y tenemos los casos también donde nosotros con el fondo de pensiones vamos a financiar menos de 3 unidades de fomento, que es lo que exige la ley para yo poder elegir montos de pensión. Si yo tengo 3 unidades de fomento, tengo que quedarme pensionada en mi AFP, ¿ya? Y si se me agotaron los saldos, y estoy pensando más en los hombres que en las mujeres, ¿por qué? Porque los hombres, cuando se pensionan, tienen 65 años de edad, y la pensión garantizada universal se puede pedir a los 65 años de edad. Es decir, pueden partir con la pensión. Pueden partir con ambas pensiones. Pero en el caso de las mujeres, la mujer se pensiona a los 60 años. Sería un vacío de 5 años. Pero aquella mujer que ha cotizado durante 20 años, se le acabaron los fondos de pensiones y no tiene otro ingreso, el Estado le otorga una pensión que se llama garantía estatal. Y la garantía estatal va por tramos. De 60 a 70 años me pagan 182.000 pesos y fracción. De 70 a 75 un monto mayor, y de 75 a más un monto un poco mejor. Pero ¿por qué me voy a enfocar desde los 60 a los 70 años? Porque a los 65 años esta mujer va a poder pedir pensión PGU. Entonces, si a mí se me agotaron los fondos y coticé por 20 años o más, pero igual se me acabaron los fondos porque hice los retiros, etcétera, tengo esta opción de poder pedirle al Estado, golpear la puerta del Estado y decir: yo coticé 20 años y necesito mi garantía estatal. Y eso se pide en la misma FP, y la FP lo gestiona y va a comenzar a recibir este monto. Y después esta mujer puede elegir si se queda con pensión garantizada universal o se queda con la PGU. O sea, si se queda con la PGU o si se queda con la garantía estatal. Que al día de hoy las pensiones estatales todos los años se actualizan y van mejorando en base al IPC. Por lo tanto, los montos van cambiando. Pero en la actualidad, la garantía estatal está en 182.000 pesos. Y bueno, las personas que tienen la opción de financiar más de 3 unidades de fomento, estamos hablando de si financian más de 113.000 pesos, tienen que pasar por un sistema
que se llama Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, el llamado SCOM. ¿Quiénes pueden solicitar montos de pensión a través de este sistema? Es obligación pasar a lo menos una vez por este sistema. Mira, María Soto dice, se ve bien y se escucha bien. Muchas gracias, María Soto. Entonces, estamos obligados, las personas que financian más de 113.000 pesos, están obligadas a pasar por el sistema de consulta y oferta de montos de pensión, que básicamente es un sistema computacional donde se hace una consulta a toda la industria de pensiones para que oferte montos de pensión a una determinada persona en base a el saldo que tiene en la cuenta, en base a el grupo familiar y a las expectativas de vida que tiene él y su grupo, ella o su grupo familiar. Y su grupo familiar. Y ahí, estas consultas, ¿quién las puede hacer? Las puede hacer una AFP, las puede hacer una compañía de seguros de vida o las puede hacer un asesor previsional. Y ahí hay una cosa importante, porque en general, cuando uno va a la AFP, la persona le dice, venga en 8 días hábiles más y revisamos su SCOM. Pero en realidad le van a mostrar la respuesta a la consulta que se hizo en un determinado momento. ¿Y qué consultaron? Generalmente se hace estándar, porque no le preguntan a la persona, mire, tenemos todo este abanico de posibilidades para consultar y las respuestas van a estar en tal fecha y las posibilidades son estas. Entonces hacen consultas estándar para todos, porque no alcanzarían a poder atender a todas las personas. Miren, me tocó casos que, por ejemplo, un caballero me dice, no, yo tengo mi SCOM. A ver, revisemos su SCOM. En el certificado de oferta, que técnicamente se llama así, el certificado de oferta venían retiros programados, las 7 FP ofertando pensión y rentas vitalicias inmediatas simples. Y nada más. Entonces yo le digo, ok, pero ¿y usted no quiso consultar cuánto le pagarían si quisiera por algún tiempo pago doble, por ejemplo? Me dijo, no, porque la niña que me atendió me dijo que con mis 35 millones me alcanzaba solo para eso. Lo cual estaba errado porque pudimos hacer la siguiente consulta y él sí pudo pensionarse en los primeros años con una doble pensión. También lo podría hacer con una pensión y media más. Y ese tipo de cosas ocurren. Por lo tanto, quien está consultando a la industria de pensiones, ¿quién es? ¿El ejecutivo? ¿O soy yo, que desconozco cuántas alternativas tengo para pensionarme? Generalmente se hace estándar y las personas, como decía la semana pasada, no tenemos las mismas necesidades ni vivimos las mismas cosas y por lo tanto no nos sirven a todos las mismas pensiones. Y es por eso, y ahí se hace importante el trabajo de nosotros los asesores previsionales, donde podemos decirle a la persona, mire, existen, es más, podríamos decir que dentro de la variabilidad que hay en pensiones, tendríamos como 8 alternativas si es que pensar o más. Porque tenemos retiros programados, que es lo más conocido porque es la forma que tienen la AFP para pensionarnos, rentas vitalicias inmediatas con cláusula de aumento temporal de pensión al tiempo que yo estime conveniente en base a lo que yo quiera hacer con el recurso que voy a obtener de mi pensión, renta vitalicia diferida, que es renta temporal, con renta vitalicia diferida, que es donde yo digo, mira, al principio yo voy a quedarme en mi AFP, pero me voy a ir con la compañía de seguro en tal fecha. O puedo decir, mira, quiero un retiro programado con renta vitalicia inmediata. Y también puedo elegir si lo quiero garantizar mi pensión o no garantizar. Había una persona que escribía que decía, pucha, las pensiones podrían ser para siempre. No. Y las pensiones sí son para siempre si es que yo logro comprar UEFs para mi pensión en alguna compañía de seguro en la forma que yo estime conveniente.
Mira, si yo contrato una renta vitalicia, lo que estoy comprando es una renta para siempre, para toda la vida hasta el día que yo fallezca. Y el día que yo fallezca van a recibir los beneficiarios legales de pensión. Y ahí es importante tener claro quiénes son los beneficiarios legales de pensión, que es lo que yo mencionaba anteriormente, que pueden ser estas parejas con las cuales yo he tenido hijos, también podrían ser potenciales beneficiarios si es que están acreditados como tales. Entonces, estas pensiones sí son para siempre si yo alcanzo a comprar renta vitalicia. ¿Cuáles pensiones? Las rentas vitalicias diferidas son pensiones vitalicias, son para siempre, hasta el día que yo fallezca me tienen que pagar. Las rentas vitalicias inmediatas son para siempre, porque son vitalicias. Las rentas vitalicias inmediatas con cláusula de aumento también son vitalicias. Entonces, sí existen pensiones que son para siempre. Y por eso hay que ver qué es lo que más me conviene a mí en un determinado momento de tiempo, cuál es mi expectativa de vida, cuál es la expectativa de vida de mi familia. Lo otro importante, hay gente que dice, mira, yo me voy a quedar en la AFP porque yo quiero dejar herencia. Pero supongamos que esa persona vive la expectativa de vida. Supongamos que el hombre, en el caso del hombre, el hombre como expectativa de vida en Chile, toman como expectativa, o la máxima probabilidad de expectativa de vida son hasta los 86 años. Supongamos que esta persona vive hasta los 87 años. En el saldo de la cuenta obligatoria es muy probable que la cuenta quede en 0. ¿Por qué? Porque superé la expectativa de vida. Y en ese caso no hay herencia. Otro caso, si yo tengo un hijo inválido, ese hijo inválido es de por vida beneficiario pensión de sobrevivencia. De por vida va a estar a él pagándosele una pensión. Por lo tanto, nunca va a haber herencia en una AFP si yo tengo beneficiarios legales de pensión que son para siempre. En el caso de un cónyuge, hombre o mujer, mientras no fallece el titular, queda un cónyuge. Si no fallece el cónyuge, le van a seguir pagando pensión a este cónyuge. Y no va a haber herencia hasta que él muera. Entonces, hay que revisar cuánta expectativa de vida tiene mi cónyuge. Está bien que uno no sabe cuánto puede vivir, uno no sabe, no tiene el destino comprado, ni la vida comprada. Claro. Pero hay probabilidades, uno sabe más o menos si la familia fue longeva, si no fue longeva. Si la familia es longeva, me convendrá quedarme en un retiro programado, me convendrá quedarme en una renta vitalicia. Si la familia con la que cuento, tengo hijos inválidos, tengo hijos muy pequeñitos, ¿me convendrá quedarme en cuál es la pensión que me convendría a mí en la situación puntual en la que estoy? Así es que no sé si tienen preguntas, pero básicamente es poder entender un poco más del mundo de pensiones para que podamos elegir de mejor manera cómo me quiero pensionar, qué es lo que quiero hacer. La gente igual pregunta por lo general, hay un punto importante que les quería, que no lo quiero dejar pasar, es, por ejemplo, si una persona tiene 60 años y un hombre tiene 65, es decir, cumpliste la edad legal para pensionarte, ya lo cumpliste la edad legal. Si esto es así, si ya cumpliste la edad legal, pensionándote o no pensionándote, puedes decir, yo quiero dejar de cotizar. Es decir, no quiero cotizar más en la AFP porque ya cumplí la edad legal. El artículo 69 del Decreto Ley 3500, que regula todo el mundo pensiones de la AFP, este decreto dice que usted, si cumplió la edad legal, puede dejar de cotizar, esté pensionado o no esté pensionado. En el caso de las mujeres, como hablábamos la semana pasada del seguro de invalidez, en el caso de las mujeres, yo sugeriría
y recomendaría que la mujer siga cotizando hasta los 65. ¿Por qué? Porque el seguro, en caso de enfermedad, cubre hasta los 65 años si es que no me he pensionado. Por lo tanto, lo mismo que estábamos hablando, si como uno no sabe el futuro, es mejor estar resguardado y seguir cotizando hasta los 65, porque ahí me cubre el seguro en caso de que a mí me pase algo y yo no pueda seguir trabajando por enfermedad. ¿Hasta cuándo dura ese seguro? Hasta los 65. Ahora, si esta mujer se pensionó a los 60, ahí que no siga cotizando, porque una vez pensionada pierde el seguro también. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 60 años y soy mujer y me pensioné, entonces mejor no seguir cotizando, porque ya no voy a tener el seguro que va adjunto en caso de que yo me enferme. ¿Ya? Esos son detalles, pero son importantes saberlo. Hay gente que dice que, por ejemplo, que piensa, mira, yo me pensiono por vejez y después, si me enfermé, entonces tomo el seguro de invalidez. Las pensiones son excluyentes. Yo no puedo tener una pensión de vejez y en el mismo sistema tener una pensión de invalidez. Son excluyentes y por lo tanto yo sugeriría que si en realidad siento que estoy enferma, que esto va para aumentar, la recomendación es que no se pensione y que vea la posibilidad de activar o de ocupar este seguro de enfermedad que está asociado a la cotización de la AFP. Y si usted sabe que en realidad está sana, que no va a ocupar el seguro, entonces es opcional, digamos. Todo esto es opcional. Las pensiones, cuando uno cumple la edad legal, no es obligatorio que yo tenga que pensionarme. Yo puedo exigir mi derecho, pero es un derecho, no una obligación. Por lo tanto, puedo pensionarme, como no. En el caso del empleado público, por ejemplo, a lo mejor no quiere retirarse de sus funciones porque le gusta trabajar en el lugar de trabajo y va a extender su trabajo porque no va a poder hacerlo si es que se pensiona. Pero en el caso de los empleados privados, sí quizás sería bueno pensionarme, porque así puedo trabajar y la plata de mi pensión la puedo guardar, la puedo ahorrar, etc. Entonces, igual tenemos varias opciones. No es tan como una tabla ya, o no es tan estándar el tema de pensiones. Cada persona, dependiendo de su realidad, le sirve un tipo de pensión o otro tipo de pensión. ¿Ya? ¿Cuáles son los casos más recurrentes que tú ves habitualmente? Me preguntan, por ejemplo. Sí, los casos más recurrentes son de lo que seleccionan las personas como pensión. Claro. ¿A eso se refieren? Eso. Ya, pagos dobles. Y los pagos dobles pueden ser de dos tipos. Las rentas vitalicias inmediatas con cláusula de aumento. Este aumento puede ser una pensión y media más por un tiempo determinado, 2 pensiones más por un tiempo determinado. Y la otra alternativa es una renta temporal con renta vitalicia diferida, donde tú tienes un pago mayor al principio y uno sabe cuánto va a recibir para siempre con la compañía de seguro en UF. Entonces lo que uno hace cuando compra rentas vitalicias, sean estas diferidas, sean estas inmediatas, sean estas con cláusula de aumento, lo que uno hace es comprar UEFs con la plata y el dinero que acumuló durante sus años de trabajo. Eso es lo que uno hace, compra unidades de fomento. Y es por eso que me permiten para siempre tener pensión, porque la compañía que yo escoja, y ahí también entran en juego los asesores, porque no da lo mismo que él me pensione, porque lo que yo estoy comprando es un producto de por vida, es para siempre, es vitalicio, te persigue para siempre. Y como está en UEF, y la UEF va aumentando por lo general, por eso las hipotecas se cobran en UEF, generalmente aumentan. Y si aumentan, mi pensión también va a aumentar de acuerdo al costo que tiene la vida del chileno. Mira, la verdad es que si
yo tengo recursos y los puedo pasar a unidades de fomento, preferiría tenerlo en UF para que no se devalúe en el tiempo. Yo acá trabajé durante 2 años para la ONG Respeto, Justicia y Dignidad, ¿Ya? que era el tema de los estafados por las rentas vitalicias. ¿Y qué pasa ahí? No, tremendo. Pero cuéntanos qué es lo que ocurre. No, pero ahí mira, ¿Ya? ¿Cuál? Yo trabajé en prensa para ello. ¿Ya? Y el problema de las rentas vitalicias es que ellos no tenían retiro, cuando estaba el tema de los retiros en marcha. No, por ejemplo, ya mi tía, que en paz descanse, ¿Ya? ella acumuló como 100 palos y no le van a pasar toda la plata. La aseguradora se queda como con el 40%, tocó un pancho nomás. O sea, el decreto ley 3500 que regula a las AFPs y a las compañías de seguro, todo el sistema está con una sola ley, que es el decreto ley 3500. Este decreto ley 3500, si yo me quedo en un retiro programado, a mi cónyuge le van a pagar el 60% de lo que yo recibía cuando trabajaba. Si yo me voy a una compañía de seguros, ¿cuánto le van a pagar a mi cónyuge? El 60% de lo que yo recibía, o sea, cuando estaba pensionado. Es decir, como la ley es una, si yo me quedo en retiro programado, a mí me van a pagar como cónyuge legal, sea hombre o mujer, 60%. 60% de lo que a mí me pagaban como pensión en retiro programado. Eso me van a pagar, 60%. Y si yo me voy a la compañía Jocelyn, ¿cuánto le van a pagar a mi cónyuge? Lo que dice la ley, 60%. En ambos casos, tú vas a recibir el cónyuge legal en caso de fallecimiento del titular. En ambos casos, en ambas instituciones, recibe el 60%, que es lo que dice el decreto ley 3500. Si se queda en la FP, recibe el mismo 60% que si se quedara en la compañía de seguro. El mismo 60%. Ahora, Juan Carlos me decía, mira, mi tío se va a quedar con el 60% de lo que recibía mi tía que falleció. Pero si la tía hubiese garantizado un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, no sé, 20 años, y la tía fallece antes de que cumpla el plazo de 20 años, entonces el tío sobreviviente hubiese recibido lo mismo, el mismo monto de pensión que recibía la tía fallecida. Eso es lo que había que hacer. Entonces, si está garantizado, el tío recibe la misma cantidad de plata que recibía la tía fallecida. Ya aquí estamos hablando de un caso de una tía que falleció y el cónyuge legal recibió 60%, que es lo que dice la ley. Pero si esta pensión hubiera estado garantizada, esa pensión hace que durante todo el periodo de garantía el cónyuge legal recibe el 100% de lo que recibe la persona fallecida. El cónyuge sobreviviente recibe el 100% de la pensión que recibía la titular de la cuenta. Y después del periodo garantizado, lo que señala la ley. Pero es para ambas instituciones igual. Aquí tengo a María Soto Parra. Dice, mi esposo también está en ese proceso. Está esperando el llamado del retiro voluntario. Tiene 67 años. Por lo tanto, el esposo de María Soto debe ser empleado público. Y cuando ella se refiere, María Soto Parra, cuando ella se refiere a que ella está esperando el retiro voluntario, es que está esperando el bono. Hay un bono para los empleados públicos y este bono es incentivo al retiro, me parece que se llama. Este bono es un incentivo al retiro porque ellos no tienen indemnización por años de servicio, como en el caso de los que trabajan en el área particular, en la industria particular, privada. Como no tienen años de servicio, entonces tienen un bono de incentivo al retiro. Y entonces el marido de María Soto Parra en ese proceso está. Eso nos dice, efectivamente. Y él tiene 67 años. Una vez que él califique para este incentivo al retiro o para este bono, va a poder hacer su trámite de pensión de invalidez.
O sea, su trámite de pensión de cumplimiento de edad legal de pensión de vejez. Como le decía, este es un caso donde uno demuestra que es un derecho y no una obligación. Claro. Él, Ahí te lo estás ejemplificando. claro, porque él con 67 años no se ha pensionado, por lo tanto no estaba obligado a salir de sus funciones a los 65 porque no es una obligación, es un derecho. Claro. Así es que, bueno, la ley es una. El tema de qué es lo que me sirve a mí va a depender. Generalmente, cuando nos quedamos en retiro programado, pensamos siempre en el futuro de nuestros familiares, de poder dejar herencia. Ya. Pero, como yo les decía, si nosotros tenemos un hijo inválido, ese hijo inválido de por vida va a ser beneficiario legal de pensión. Si tengo cónyuge legal o si tengo conviviente de unión civil, también ellos de por vida son beneficiarios legales de pensión. Si tengo padre o madre de filiación no matrimonial acreditados como beneficiarios, también son de por vida. Entonces, si tengo beneficiarios legales de pensión para siempre, es muy probable que no pueda dar herencia porque siempre la ley va a priorizar a dar pensiones para aquellos beneficiarios legales de pensión. Cuando no existen beneficiarios legales de pensión, por ejemplo, una persona solita que no tiene hijos, no tiene Eso cónyuge, sería bueno que dieras a conocer ese punto. sí, no tiene conviviente civil, en ese caso, si me quedo en la FP y yo fallezco, entonces ahí hay herencia. Pero es un caso donde no hay beneficiarios legales de pensión. Y el otro caso es que las grandes diferencias es cuando yo tengo mi dinero en mi FP, yo voy acumulando, voy girando mensualidades de pensión por 12 meses. Por lo tanto, saco plata de este saquito, saco plata. Por lo tanto, este saquito en algún minuto, todos los años va disminuyendo porque la rentabilidad del fondo tendría que ser extraordinaria para lograr cubrir los giros que yo realizo. Entonces este saquito va disminuyendo y en la medida que va disminuyendo, yo mensualmente, todos los años, voy a recibir montos menores de pensión. Entonces eso es lo que yo tengo que analizar. ¿Cuál es mi expectativa de vida? Y por eso cuando yo les digo, mira, no da lo mismo como yo me pensione porque mi necesidad es diferente a la necesidad del de al frente y la de al lado. Entonces va a depender efectivamente si justo me enfermé y me quedé fuera del SIS. Por ejemplo, me he encontrado con mucha gente que tiene más de 65 años y se enfermó después. Me tocó un caso, de hecho, que yo conocí a la persona antes de que cumpliera 65 años de edad y estaba bien, cumplió 65 años y se le declaró una enfermedad después de los 65 donde el seguro ya no estaba activo y se tuvo que pensionar. Entonces uno no sabe lo que puede pasar y ahí sí es necesario saber cuáles son las alternativas y las características de cada una de las alternativas que tengo para pensionarme, para saber cuál de ellas me sirve más, cuál de ellas se ajusta más a la necesidad que estoy viviendo en ese minuto. Eso, no sé si tienen preguntas. Sí, mira, estaba revisando acá, Jimena Navarro, ¿qué pasa con las mujeres que no cotizaron nunca a los 60 años? ¿No tienen nada? Las personas que no guardaron recursos porque trabajaron en sus casas pero no remuneradamente, no, o sea, tienen a los 65 años la opción de la PGU. Antes nada. Antes de los 65 no, porque la normativa legal vigente dice que el beneficio se obtiene a los 65 años. Pero si no se juntó nada, hay que esperar solo hasta los 65 años. Porque, mira, en estricto rigor, para que financie una persona 214.000 pesos, estamos hablando de fondos, es como que el Estado te dijera, mira, juntaste 45 millones de pesos y lograste 214.000. Puede haber mucho debate si es mucho o si es poco, pero en definitiva, si no junte nada, 214.000 es algo, es más que cero, digamos. Sí, claro.
y va a ayudar a amortiguar un poco el gasto y el consumo mensual. Pudiera ser más, pero en este minuto, de todas maneras, esta pensión aumenta todos los años, todos los primeros de febrero de cada año aumenta la pensión garantizada universal. No, porque partió hace poco, partió el 2022 y Juan Carlos dice aumenta 5.000 pesos. La verdad es que partió el año 2022 y ya claro, y hoy día está en 214, entonces igual ha ido aumentando. En 2 años ha aumentado más de 5.000 pesos, porque de 180 a 214 ha aumentado. Tiene directa relación con la inflación igual. Claro, entre mayor inflación, más monto de pensión se va a pagar en las pensiones garantizadas universal. Había una persona que preguntaba si va a haber aguinaldo. Todas las pensiones o todas las personas que tienen, en caso de las pensiones de invalidez, si tienen aporte previsional solidario de invalidez y las personas que tienen pensión garantizada universal, esas personas todas tienen los beneficios que da el Estado para bono invierno, aguinaldo. Esas personas tienen además esos bonos que da el Estado, que permiten hacer un poco más en estas fiestas. Algo más llevadero. Algo más llevadero. Y lo otro bueno que tiene la PGU, que yo, por ejemplo, puedo financiar una pensión en mi AFP y le sumo la PGU. Entonces no es menor. No es menor que yo pueda financiar una pensión por un lado, que me compré en UEFES, y pueda además sumarle el monto PGU. Y en el caso de las AFPs, si yo tengo pensiones menores, por ejemplo las pensiones que hablábamos de que se financia menos pensión en un principio, o sea, financio menos de 113.000 pesos en pensión. Supongamos que una persona financia 70.000 pesos. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando tenga la opción de elegir PGU o de optar a la PGU, van a complementar ese monto para llegar a los 214. No van a sumar los 70.000 más los 214. Van a complementarlo para que tenga un mejor monto de pensión. Dice que mis padres se jubilaron en el INP, que era grande su jubilación. Pero claro, va a depender de la caja antigua porque antiguamente cada caja previsional era la que decidía cómo se pagaban estos recursos. Por ejemplo, estaba la caja del Seguro Social, donde las personas, si no cumplían 10 años, habían cotizado 9,8 meses, 9 años, 8 meses, y no cumplían los 10 años, toda la plata que se había cotizado por ello en esa caja del Seguro Social, todo lo que estaba ahí se perdía porque no alcanzaba a los 10 años. Entonces, igual había falencia en ese sistema. Lo otro que se practicó mucho, malamente también, es que el promedio de renta dependía de cada caja que te pagara, dependiendo del sector. Por lo tanto, las personas generalmente decían, la expectativa, o sea, el promedio que sacaban las cajas eran 3 años, 5 años de promedio de renta, y en base a eso pagaban, dependiendo de la caja. ¿Qué hacían las personas? Durante toda la vida decían, págame por menos para yo recibir más renta hoy día que estoy activo, y después los últimos 3 años, los últimos 5 años, los últimos 8 años, ahí págame lo que yo realmente gano. Entonces finalmente ahorraban un poquito y los últimos años cotizaban por más para que estas pensiones fueran más abultadas. Entonces igual eso en algún minuto iba a explotar, porque es imposible poder mantener, si yo pongo poco y saco mucho, es imposible poder mantener un sistema así. No es duradero en el tiempo, y eso ha pasado aquí y ha pasado en otras partes del mundo, donde además la población está envejeciendo. Hay mucho menos población infantil,
Entonces, Nadie quiere tener hijos. nadie quiere tener hijos porque en general las generaciones ya no están teniendo hijos. Antiguamente las personas tenían 10 hijos, los abuelos tenían 8 hijos, entonces el mercado laboral era robusto para poder solventar a aquellas personas que ya no iban a seguir cotizando y se iban pensionados. Pero es insostenible en el tiempo hoy día porque la gente no tiene de a 10 hijos ni de a 8 hijos y la gente tiene un hijo o simplemente no tiene hijos. Entonces, dentro de lo que hay del sistema previsional chileno, lo que yo quiero hacer es que ustedes conozcan cuáles son las alternativas, cuáles son la mejor forma para mí, que no sea estándar, que yo no diga, sabes que me pensioné porque eso fue lo que me dijeron, que me pensionara aquí, en X. No, me pensioné porque sabía que dentro de la alternativa esta pensión tenía estas características. Y es por eso que estoy aquí. Les voy a dar mi teléfono, mi número es 99-409-2146 y en ese número me pueden ubicar si tienen dudas acerca del sistema de consultas y ofertas de montos de pensión, si tienen dudas cómo revisar un certificado de oferta, qué quieren consultarle a la industria de pensiones, dependiendo de lo que están haciendo ustedes en este minuto o los proyectos que puedan tener para futuro, para que me puedan llamar y podamos resolver las dudas. Dice María Soto Parra, proyecto de vida es más largo en adultos mayores hoy en día. Injusto que las AFP ellos impongan cuánto vivirás. La verdad es que la expectativa de vida lo hacen todos los países. Todos los países tienen que determinar cuánto va a vivir su población porque hay que solventar a esta población. Claro. Que después va a dejar de trabajar, porque a lo mejor a los 65 años yo tengo ganas de trabajar, a los 70 años tengo ganas de trabajar, pero a los 90 años tendré ganas de trabajar, a lo mejor ya no quiero trabajar. Y entonces cada estado, Chile, Argentina y todos los países tienen tablas estadísticas de cuánto vive su población, porque si yo le entrego todo el capital de una sola vez, después igual tengo que solventar a esa persona. Entonces, por eso hay tablas de mortalidad, por eso hay distribución del ingreso, para que la persona tenga cómo solventarse a futuro, para que tenga su propia pensión y en el caso de Chile, que en el año 22 sacó esta nueva pensión de PGU, pueda tener su pensión más la pensión PGU, que mejora las pensiones. O sea, si yo lograba financiar 200.000 pesos en pensión, estoy dando un número, más los 214 ya son 400.000 pesos en pensión, claro. Ya no es 200, es una ayuda. O sea, si yo logro financiar 500, ya no son 500, son 700. Entonces, podría ser más, pero es un complemento, porque todos quisiera, ojalá todos pudiéramos tener pensiones millonarias, pero en la realidad no se da porque esas pensiones salen de alguna parte, de algún fondo, de los impuestos. Cada vez que nosotros compramos un pan, etcétera, compramos con IVA, que es un impuesto. Los que trabajamos somos independientes, le pagamos impuestos al Estado por trabajar como independientes. Entonces, de alguna parte salen esos recursos. Y lo otro importante que hay que señalar, si todas las personas tuvieran pensiones, no sé, 2 millones de pesos, también el gasto que habría, la demanda por bienes también saldría alto. Claro. Y terminaríamos en la misma condición de 200.000. O sea, los 2 millones nos alcanzaría para comprar lo mismo que los 200.000 pesos que pueda dar la PGU. Porque la gente comienza a comprar más y cuando todos nosotros comenzamos a comprar más, también aumenta el valor de los bienes en general. Por lo tanto, si todo se me encarece, los 2 millones se van a volver 200.000. Así es que eso es lo que les venía a conversar. Anda reforzándolo más, porque igual llevamos como casi 40 minutos de conversación. Ya, mira, reforzar que existe un sistema que se llama Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión. Este sistema las consultas que se hacen ahí la pueden hacer
3 partícipes, así nos llamamos. Son las AFPs, las compañías de seguros de vida y los asesores previsionales. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Pensiones nos da código para que nosotros podamos ingresar a pedir montos de pensión a toda la industria de pensiones que oferta pensiones en Chile, a las AFP y a las compañías de seguro. Entonces, tener claro qué es lo que yo quiero consultar. Generalmente a uno le dicen, venga en 8 días hábiles más y revisamos su SCOM. ¿Pero qué consultó, señorita, en ese SCOM? A mí quizás me gustaría ver un pago doble o no un pago doble, me gustaría una pensión y media más en un determinado momento de tiempo. ¿Puedo hacer eso? Sí, lo puede hacer. Entonces, el saber que tengo opciones de más de una y entendiendo mi situación para poder consultar. Porque como les dije, ese ejemplo tan extremo de que le habían consultado a una persona solo 2 pensiones, ¿por qué? Porque la señorita que lo atendió consideró que a él no le iba a alcanzar para ninguna otra cosa. Porque una cosa es que tú consultes y si no te alcanza va a decir 0. Sin ofertas va a decir, sin ofertas. Pero a lo mejor sí te alcanza. Y a lo mejor sí te gustaría ver la posibilidad de poder girar más plata al principio porque tienes un proyecto puntual. Entonces, eso es más que nada, poder acercar la información y repetirles mi teléfono. Mi teléfono es 99-409-2146. Soy asesor previsional. Registrada en la Superintendencia de Pensiones. Me pueden encontrar en la página de la Superintendencia de Pensiones. Ahí está mi nombre, Jocelyn Navarro. Y está el código que ellos me dan, que es el 1047. Que ese es el número de registro con el cual me encuentran en la Superintendencia de Pensiones. ¿Y tú tienes tu página? ¿Tienes tu página de Facebook, Instagram? Aún no. ¿O hay que trabajar en eso? Estamos trabajando en eso. Pero cuando la tenga van a saber porque les voy a informar. Ya, en todo caso, en todas las redes de la radio te tengo, en el Facebook, ya, en el Instagram y en TikTok. Juan Carlos me dice que me tiene en todas las redes. Cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp o me pueden llamar al teléfono. Sí, yo tenía una gente que estaba escuchando en Valdivia la semana pasada. Sí. Le di tu número, pero mira, no habla tanta gente. Claro. Que se nos va de repente la onda, entonces perdemos como la conexión con todo. A ver, déjame los mensajes. Tuviste a reclamar ese seguro, dice la Mercedes de Valdivia. Quedo atenta a su comentario. Tengo 71% de invalidez. ¿Eso es invalidez total? Sí. Hola, a mí me jubilaron 2010 por invalidez total. El FB me paga un monto bajo y el gobierno me paga lo total. Y al llegar a los 214.000, ¿me puede ayudar? Ahí el teléfono te llamó, parece. Ya. Ave Fénix, desde Valdivia, me dijo recibe pensiones de 130.000 líquidos. He ido a todos lados y me dicen que no puede hacer nada. Ya, es que mira, en el seguro... ¿Estoy contando lo que dice la mano? Sí. Juan Carlos me está comentando aquellas personas que no escriben que tienen inconvenientes con el seguro de invalidez. Como les contaba la semana pasada, existe un seguro asociado al pago de cotizaciones en este sistema de AFPs, que es bastante bueno el seguro porque paga, si está activo, paga el 70% si es invalidez total de lo que yo recibía cuando trabajaba en mis últimos 10 años. A mí me ha tocado caso de ver que gente los últimos 10 años trabajó en un trabajo que el promedio de renta era sobre el $1.000.000 y tenían acumulado 30 millones y se enfermaron lamentablemente, pero como estaban trabajando y toman en consideración los últimos 10 años, y en esos últimos 10 años las personas han cotizado con buenas rentas, las compañías de seguro han tenido que aportar todos los millones que faltan para que se pensionen mejor. Y me tocó un caso puntual que el caballero había logrado acumular 30 millones de pesos y terminó con 280 millones en la cuenta. Entonces, el sistema sí tiene un seguro asociado. Si yo me enfermé, hay que ocuparlo. Como les decía la semana pasada, me fui para este tema porque los amigos hablan y conversan del seguro de invalidez y es como para aclarar.
que por eso es tan importante saber si yo tengo activo el seguro de invalidez y sobrevivencia o no. No da lo mismo si yo he dejado de cotizar 13 meses, por ejemplo, o llevo 6 meses sin trabajar, pero el año pasado no tuve cotizaciones. Si yo inicio trámite de pensión, voy a quedar sin cobertura del seguro. Claro. Entonces es importante que previo a un inicio de trámite de pensión, yo tengo que saber si estoy con el seguro activo o no, porque si no las compañías no me van a responder. Es más, yo puedo cotizar, si yo cotizo este mes y inicio en el mismo mes, tampoco quedo cubierto. Hay plazos para poder iniciar trámites de pensión y estar seguro cada uno de nosotros de que efectivamente las compañías me van a responder. Y es por eso que la idea es que podamos conversar sobre estos temas para que no pierdan esos beneficios, porque son bastante buenos. Sobre todo las pensiones en Chile son 4 los tipos de pensiones. Dentro de esas tenemos vejez, invalidez, sobrevivencia y pensiones anticipadas. De todas ellas, la que mejor paga pensión es la pensión de invalidez, porque complementa lo que yo logré juntar más lo que me aportan las compañías de seguro, que es el aporte adicional. Entonces, aquí dice María Soto, su exposición es clara para nosotros, los usuarios que no tenemos gran conocimiento de esta materia. Muchas gracias, María Soto. La idea es que ustedes sepan que existe un sistema SCOM igual, que en este sistema SCOM todas las personas que pueden escoger pensión tienen por ley que pasar por ahí. ¿Y por qué los obligan a pasar por ahí? Para que ustedes sepan el abanico de posibilidades, pero también quiero decirles que nos da lo mismo lo que consultan. Claro. Porque a usted le dicen, venga en 8 días hábiles más y ahí vamos a revisar qué viene en el SCOM. Pero lo que viene en el SCOM es la respuesta a lo que se consultó. Claro, entonces, ¿quién consultó? ¿Consultó el afiliado o consultó la ejecutiva que lo atendió? Que atiende a 10.000 personas, uno más, Y uno que menos. hace una consulta estándar. A eso voy. Lo pueden atender súper bien en una FP, quizás lo atienden regio, pero es estándar. Es estándar, no es personalizado, porque no darían abasto de atender masivamente y contarle el abanico de posibilidades para recién hacer la consulta. Lo que hacen por lo general, consultan lo mismo para todas las personas y le dicen, vengan 8 días hábiles más y revisamos lo que está en su certificado de montos de pensión. Eso. Muchas gracias por haber venido. ¿Ya? Y eso Dale. les voy a repartir. Sí, anda cerrando, no, anda cerrando. Bueno, voy a cerrar este tema con ello y con el tema de pensiones de vejez. Espero que le haya quedado claro. Yo creo que voy a hablar sobre pensiones de sobrevivencia. Sobrevivencia. Y invitarlo a conocer más de este tema, invitarlo a reunión informativa sobre pensiones, que puede ser en su casa. ¿Una casa, oficina? Mira, puede ser en el lugar de trabajo, puede ser en una oportunidad. Me citó una persona y estaban todos sus compañeros, entonces todos se pudieron informar. ¿Y cuánto cobráis por esas charlas? Nada, por la reunión informativa sobre pensiones no cobro, porque la idea es que me conozcan a mí, conozcan lo que yo hago, y así que por esas reuniones de ir a visitar y contar sobre qué posibilidades tienen, no tiene costo la primera reunión. Ya. Ahí la persona ve si quiere saber más y quiere contratarme o no quiere contratarme, y ahí se ven los costos, que la verdad es que en pensiones no influyen mucho. Le contaba a Juan Carlos que, por ejemplo, un fondo de pensiones de 30 millones de pesos, la persona por tener un asesor recibe 1.800 pesos menos, ¿ya? Entonces no son impactos importantes las pensiones para que uno los pueda asesorar, para que no tengan susto con eso. Y mi teléfono es 99-409-2146. Espero que haya sido clara. Si tienen dudas pueden escribirme al WhatsApp, sería de gran ayuda, al 99-409-2146, porque también me ayudarían a mí a traer temas que a ustedes les interesan, de resolvamos lo que a ustedes los aqueja.
eso sería, así que muchas gracias por escribir, muchas gracias por escuchar y por el tiempo que tuvimos de compartir. Muchas gracias también a ti por la gentileza que has tenido de